Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74, amigos, profesores, docentes, profesoras del Colegio San José de Cúcuta, a mis alumnos del colegio, a mis exalumnos del colegio, a mis alumnos de Escuela Dominical Cristiana, amigos, vecinos, conocidos, familia de carne y sangre, familia de la fe, mis hermanos en Cristo, reciban todos un cordial y afectuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo. Obvio, el profe Ramón. Estoy acá con esa pasión, esas ganas, ese fervor de hablar esa palabra viva y eficaz, la palabra de Dios que el Señor nos coloca, y nosotros lo hacemos por gratitud, porque estamos eternamente agradecidos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y pues todo lo que hemos recibido de gracia de nuestro Dios Padre Celestial, pues lo entregamos de gracia para compartir las buenas nuevas que es el Evangelio a otras personas que están pasando las mismas o peores situaciones que nosotros vivimos en tiempos pretéritos, y ahora estamos aquí caminando en esta vida cristiana según el Señor Dios Todopoderoso le plació en llamarnos, en escogernos, en elegirnos, y nosotros oímos la voz. En fin, este es un proceso y el Señor le está haciendo un llamado a usted también, amigo, amiga, joven, anciano, mujer, que en Cristo hay salvación. Esto no se trata de religión, esto se trata de comunión con la palabra de Dios viva y eficaz, que la palabra de Cristo more en nosotros. Hoy en las redes sociales hay muchas contiendas de que la religión mía es la única, es la verdadera, que la iglesia mía es la única y la verdadera, en fin. Y la palabra es elemental, sencilla de entender quiénes son y quiénes no son. Ahí está todo en la palabra de Dios. Amén. Lo que pasa es que el hombre llega, divides y reinarás. Y nosotros pues no nos vamos a prestar para esas polémicas, para esos enfrentamientos, para esas contiendas, porque la palabra no es para eso. La palabra es para vivirla y dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros, en nuestra vida, en nuestro hogar, cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Entonces, le estoy hablando de ese Dios verdadero, ese Dios real, ese Dios soberano, ese Dios todopoderoso, ese Dios eterno, majestuoso, universal, ese Dios lleno de amor. Es decir, que Dios es en esencia amor. Y hoy quiero ir a hacer ese comentario, y lo hago siempre con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo, para añadir gloria y honra a mi Señor Dios Todopoderoso y disfrutar de estas promesas, de estas bendiciones, de estas realidades que el Señor nos da. Amén. Quiero aferrarme allí en Lucas 15:11, una parábola muy conocida por el pueblo de Dios. Y esa parábola es la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo es aquel que despilfarra los bienes, malgasta, bota, cuida todos los bienes, todo lo que le han dado,
no valora, no aprecia y no lleva esa vida de gratitud hacia el Padre Celestial por todo lo que nos ha dado. Y dice la historia que el padre tenía 2 hijos y el menor de ellos se atrevió y le dijo: Padre, dame los bienes que me corresponden. Y el padre no solamente le entregó los bienes al menor, sino al mayor. Y el menor tomó sus bienes y se alejó, se fue lejos de esa provincia, de esa ciudad, se fue lejos, lejos de la presencia del Padre. Y lo que me impacta es que él le pidió fue los bienes, pero no le pidió la bendición. Y una cosa son las bendiciones y otra cosa son los bienes. Por allá en Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece el alma y no añade tristeza. Esa es la bendición. Pero en Lucas 12:15 el Señor dice que no vamos a caer en avaricia, porque la vida del hombre no consiste en tener bienes. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que los bienes de nuestro Padre Celestial vienen con las bendiciones, o sea, las bendiciones, mejor dicho, traen los bienes, pero un bien no necesariamente trae la bendición. Y este hijo se le ocurrió y le pidió fue los bienes que me corresponden. Tremendo. Lo que debemos entender es que este muchacho, este joven, se fue y malgastó, no solamente malgastó sus bienes, sino su salud, su parte emocional, la parte de afecto, de cariño se vio deteriorada. Vino el hambre, la miseria. Cuando el dinero escaseó, entonces los amigotes también se van y lo dejaron solo, y llegó la crisis de hambre, de soledad, de abandono, de escasez, y deseaba comer de las algarrobas que comen los cerdos. Por allá le ofrecieron ese empleo de ir a cuidar cerdos. Y aquí nos muestra en esta parábola que este joven pasó de ser hijo de Dios, hijo, tenía ese estatus, y se fue a ser siervo y esclavo. Cuando nosotros nos alejamos de la presencia del Padre, nos salimos de la cobertura de la autoridad de Él que tiene sobre nosotros. Y esa autoridad es la que nos trae las bendiciones y los bienes. Y eso nos permite, porque estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios, nos permite llevar una vida en libertad. Y la vida en libertad me significa que me permite que yo trabaje, estudie, me forme, crezca como persona, y me permite alabarle y glorificar el nombre de mi Señor Jesucristo. Me permite escudriñar las Escrituras. Tengo la libertad porque estoy bajo la autoridad del Padre. Y esa autoridad, repito, es la que me trae las bendiciones de Jehová. Pero en el momento en que yo me alejo de la cobertura de esa autoridad del Padre, entonces
yo me salgo y paso de la libertad al libertinaje. Por lo tanto, pierdo las bendiciones y esos bienes que tengo también se van a ir. Hay gente que posiblemente tenga bienes, pero que nunca han tenido en cuenta la palabra de Dios para su proyecto de vida. Pero eso en cualquier momento viene la crisis, la enfermedad y esa persona, esa familia, ese hogar cae porque fue construido su proyecto de vida según su leal saber y entender sobre la arena y no en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Y este muchacho entró en sí, hizo un análisis profundo, una meditación profunda, un pensamiento, un razonamiento. Dijo, en la casa de mi padre hay mucho alimento, hay abundancia, hay riqueza, y yo aquí pasando necesidades. Me levantaré, iré y le pediré perdón. Y uno simplemente dice, es que nuestro Padre Celestial definitivamente nos ama demasiado, porque Él fue el que le colocó el querer como el hacer de que ese muchacho se levantara y fuera otra vez en busca de la presencia del Padre. Y dice la historia que cuando el Padre lo vio venir bien lejos, se le acercó corriendo y lo abrazó y le besó en el estado mugriento que venía, porque nunca dejó de ser su hijo. Esa es la condición. Pero el Padre, fue tanta la alegría al verlo venir que le ordenó que lo bañaran, le cambiaran, le colocaran ropas, vestidos nuevos, vestidos de salvación, le colocaron la armadura de Dios. Amén. El anillo que lo representa como hijo del Padre. La armadura de Dios es para que nos defendamos del enemigo, de aquel que ruge como león, pero que no es león, que viene a devorar, a destruir, a robar, a matar la familia, las personas, el hogar. Y esa es la naturaleza de Satanás, que Dios lo reprenda, de acabar, de hacer daño. Pero el Padre le proveyó de vestiduras, repito, de salvación, y ordenó hacer fiesta, lo que nos demuestra que el Padre Celestial está esperando que usted, que también puede estar en delitos y en pecados, llegue a los pies de Cristo como Él nos trajo y decirle, Señor, tenga misericordia de nosotros. Y Él hace el trabajo en nosotros. Él empieza a formarnos y Él nos hace nuevas criaturas. Todo lo hace el Señor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor en sí trae castigo, dice la primera de Juan 4:18. Por eso el Señor allí en los evangelios, por ejemplo, en Juan 20:17-18, que quienes son mis hermanos y mis hermanas son aquellos que hacen la voluntad del Padre. ¿Ok? Ya, hermanos, Él hace con nosotros un proceso. Discípulos, ahora siervos, luego amigos, luego dice, ya no le llamaréis más siervos, sino amigos, y luego dice que hermanos, después de que Él ha resucitado en la cruz del Calvario. Eso es un proceso, es decir, ser hermanos es ser hijo de Dios, según Juan 1:12.
que a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hijos de Dios. O sea, pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Y a ser hijos tenemos herencia, somos herederos y coherederos con Cristo del reino de Dios, que no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17, para disfrutar de ese reino de Dios acá en vida, según Romanos 5, 17. Todos los que hemos recibido el don de la justicia, entonces reinaremos en Cristo Jesús en vida, en esta vida, todos los que hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinaremos en vida con Cristo Jesús para luego reinar para vida eterna, según Romanos 5, 17 y 21. Y la historia continúa cuando el hijo mayor se entera que se armó la fiesta en la casa del padre porque el hermano menor había regresado. Entonces ese hermano mayor que siempre permaneció sintió enojo, le dio rabia, ira. Y esto aquí nos manda un mensaje también que nos deja mucho que pensar, que no basta con estar en la casa del Padre, en el templo, en la iglesia, sino que necesitamos tener comunión permanente con nuestro Padre. ¿Cómo más vamos a conocer a Dios nuestro Señor si no es por medio de la comunión, de la oración, el hablar, el escucharle, en alabarle, en cantarle, alabanzas, en leer la palabra, en congregarnos? Y este muchacho, el mayor, estaba dentro de la casa con el padre, pero tenía pecado también, enojo, rabia, ira, envidia. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que esta palabra lo que nos dice es que jamás pensemos, ni siquiera lo pensemos, en ir, en alejarnos de la presencia de Dios nuestro Padre Celestial. No es que Él nos vaya a castigar, es que el que nos va a castigar es el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Al alejarnos de Dios nuestro Padre Celestial, nos acercamos entonces al pecado. Y es tremendo, es terrible. Por eso tampoco queremos permanecer en la casa del Padre, en la iglesia, en el templo, llenos de envidia, de odio, de rabia y de rencor, sino que nosotros anhelemos la presencia de Cristo, nuestro amado Salvador, para ser nueva criatura cada día e ir a llevar este mensaje de salvación, disfrutando siempre de esa presencia viva y real de Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Amén y amén. Oh, gloria a Dios. Cristo vive para siempre.